Para seguir una secuencia y entender lo que vamos a exponer a continuación, es necesario haber visto el video con este mismo título, es decir, aislamiento de propiedades, pero referido al fuego. Ahí vimos los elementos, digamos, que constituyen o que forman parte de lo que conocemos como fuego, y cada uno está discriminado por su función, por sus características. En este caso vamos a abordar la llama. La llama que observamos cuando hay un incendio no es sino la imagen visible del fuego, es decir, es como lo podemos ver, como lo podemos visualizar. Y evidentemente son gases incandescentes que rodean el sitio donde se está produciendo el fuego o el objeto donde se está llevando a cabo la combustión. Aquí tenemos la imagen de un cable que está en ese proceso de combustión, donde podemos observar la llama, pues porque es la imagen visible, sabemos que hay un fuego, evidentemente, y este se manifiesta de manera visible a través de la llama. Entonces, la llama se produce por una emisión de luz cuando se lleva a cabo el proceso de combustión de un elemento inflamable en una atmósfera rica en oxígeno. Insistimos en que para que se produzca el fuego deben haber el famoso triángulo del fuego, que son los tres elementos: el combustible, que en este caso es el cable; el comburente, que es el oxígeno; y un tercer material, que es el que proporciona el calor, o un tercer elemento que proporciona el calor. La resistencia a la llama tiene otra connotación que la resistencia al fuego. ¿Por qué? Recordemos que la resistencia al fuego era la capacidad que tiene un cable, en este caso cuando nos referimos a conductor eléctrico, de seguir operando en condiciones de fuego e inclusive cuando éste se extingue con agua. La llama tiene otra connotación, es la capacidad que tiene algunos tipos de cables de resistir la expansión de la llama. Es decir, bien se produce la llama, pero esa llama no se extiende, no se amplía, porque el cable tiene unas características particulares que lo hacen resistente a esa expansión. Y evidentemente, como sabemos, la expansión de la llama origina todos los problemas que hemos comentado en el video correspondiente a fuego. Eh, Usamos, para lo que comentamos a continuación, como referencia a la UL 2556, que es una norma para la seguridad que contempla los métodos de ensayos para cables y alambres. Es decir, ahí se llevan a cabo, digamos, se indica cómo se llevan a cabo los ensayos para los cables cuando se están evaluando en este rubro, en el rubro de seguridad. Entonces lo que comentemos, o las cifras que comentemos, los números que comentemos, están sustentados en lo que dice la UL 2556. Básicamente, la capacidad de resistir la llama o la capacidad de no propagar la llama se hace en ensayos de cables colocados ya sea en posición vertical o ya sea en posición horizontal. Recordemos, la llama se puede expandir verticalmente o también se puede expandir horizontalmente. Entonces, por eso que las normas, o esta norma en particular, contempla hacer ensayos para dar la opción de que la llama se pueda mover en uno o en una o en otra dimensión. Ahora bien, estos ensayos están establecidos en base, y hay unas variables ya determinadas, unos valores a medir, y los parámetros más importantes son la temperatura de la llama. Evidentemente no es cualquier llama la que se puede utilizar. La llama tiene que tener una temperatura que, como indicamos en otra oportunidad, no es sino una medición del calor, del grado de calor. Entonces, la temperatura de la llama para cada prueba está establecida. Otro elemento es el tiempo, ya sea el tiempo de la aplicación, el tiempo que dura la llama, el tiempo entre aplicaciones.
Es decir, eso realmente no puede ser arbitrario, sino que tiene que seguirse lo establecido para el parámetro tiempo, en función de cada una de las actividades. Otro elemento a medir es la distancia recorrida por la llama. No se trata solamente de tiempo, sino también de distancia. Es decir, no podemos decir que es retardante la llama si recorrió una cantidad determinada en un tiempo mayor que el establecido o bien en un tiempo menor que el establecido. Es decir, las dos variables van de la mano. Es decir, en realidad son las tres variables. La temperatura, el tiempo de aplicación o el tiempo entre aplicaciones también y el recorrido de la llama. Y un elemento muy importante es el método. ¿Cuál es la secuencia de la prueba? ¿Cómo se aplican? ¿Cuáles son los intervalos de aplicación? ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿En qué secuencia? Eso es lo que vamos a llamar como, esa es la metodología. Entonces la conclusión que podemos sacar de aquí es que evidentemente los cables retardantes a la llama tienen que ser sometidos a ciertos ensayos para garantizar que esto se cumpla. Y esos ensayos vienen establecidos por algunas normas o por esta norma que estamos señalando. Y en esas normas o ese ensayo tiene variables que hay que respetar. La temperatura de la llama, sí, la llama tiene diferentes temperaturas, dependiendo del gas que se esté utilizando, dependiendo del combustible que se esté utilizando. Sí. Hay temperaturas más, y eso lo podemos experimentar cuando utilizamos diferentes gases para producir fuego o para encender una hornilla. Si cada uno de ellos tiene lo que llaman un poder calorífico y eso le da a la llama una temperatura en particular. El otro elemento es el tiempo, el tercer elemento es la distancia recorrida por esa llama, así no necesariamente la llama tiene que quedarse fija, puede recorrer cierta longitud, pero no más allá de lo establecido por la norma. Y los métodos que se siguen para cada ensayo, que es lo que pasaremos a ver a continuación. Eh, hemos titulado esta diapositiva como aislamiento, propiedades especiales, llama. Habíamos comentado sobre el efecto pernicioso de la llama y cómo ésta podría extenderse a los conductores eléctricos y originar las consecuencias que hemos descrito en videos anteriores. Existen ciertas pruebas o ciertos ensayos de laboratorio que nos permiten determinar la capacidad de un cable para retardar la llama, es decir, para evitar que la llama se expanda. Hay muchos ensayos, hay bastantes normas que consideran diferentes formas de hacerlo y en lo particular vamos a referirnos a las más comunes y que están contempladas por las normas UL y el Código Eléctrico Nacional. En primer lugar, queremos hablar del ensayo de la llama vertical. Es decir, evaluar cómo un cable puede ser resistente a la propagación vertical de la llama. Es decir, sabemos que los cables corren por estructuras internas y que siempre, por supuesto, la ruta a seguir es la ruta desde el tablero que está localizado en los sótanos en la planta baja y que corre a lo largo de toda la edificación. Entonces, su capacidad para retener la llama en crecimiento vertical pues es importante. Aquí en principio hemos mostrado el equipo que se utiliza, donde vemos el cable, vemos en la parte superior del cable una pequeña bandera, esta bandera es de papel craft, vemos la llama, vemos el quemador
y vemos en la base de la estructura algo que dice cotton. Supuestamente eso es algodón quirúrgico. Los ensayos, por la forma como se lleva a cabo la determinación, mm, son importantes y hay que observarlos al pie de la letra para dar testimonio de que ese cable en particular cumple con la prueba que se le está atribuyendo. Como observamos, todas las dimensiones dentro de esta estructura están definidas, inclusive está definida la longitud de la llama. Vemos aquí la forma correcta de colocarla en el cable. Vemos la distancia que hay de la llama al piso, es decir, donde está, nos referimos al piso del recinto donde se está llevando a cabo el ensayo, e inclusive la distancia de la llama a la parte superior del recorrido, donde está la bandera. Entonces, todas esas longitudes están determinadas y están dadas por la norma. Entonces, esto no se puede alterar si queremos alegar que hay un cumplimiento con la norma. Comencemos por definir, como habíamos hablado anteriormente, de la fuente de calor. Sabemos que el comportamiento va a ser distinto cuando se tienen diferentes temperaturas. En este caso la fuente de calor está definida y nos dicen que son 500 vatios. 500 vatios equivale a una disipación de calor de 1700 BTU por hora. Es el equivalente en el sistema inglés de unidades. 500 vatios en el sistema internacional y 1700 BTU por hora en el sistema inglés. Entonces está definida perfectamente las características del quemador y la cantidad de calor que emite. Evidentemente, si usáramos una fuente diferente, obtendríamos resultados diferentes. De aquí la importancia que reviste establecer la fuente. El otro elemento importante es el método. Evidentemente tenemos que disponer de un cronómetro y esta sería la secuencia a la cual se llevaría el ensayo. Son 5 aplicaciones, como vemos aquí, de 15 segundos, en una secuencia de que se aplica por 15 segundos, la zona roja indica el tiempo, o mejor dicho, la columna roja indica el tiempo de aplicación, y la columna verde el tiempo que permanece apagado. Comenzamos el ensayo colocando la llama por 15 segundos y la retiramos otros 15. No importa que esté pasando. Nos referimos a no importa que esté pasando con la llama, si está activa o no está activa. Después hacemos otra segunda aplicación de 15 segundos y lo retenemos por 15 segundos. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última aplicación por 15 segundos y retiramos la llama. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Hay dos cosas que nos puede decir y sobre la cual basamos el cumplimiento. Que cuando retiramos por última vez la llama, el tiempo que permanece activa, es decir, después de haber retirado el quemador, tiene que ser menor de 60 segundos. Si es 60 segundos o más, no cumple con el requisito. Entonces el primer requisito es que la llama, una vez desactivada, la fuente externa, no se siga propagando más allá de 60 segundos. El segundo elemento es que si la llama se propagase, que no quemará más del 25% de la bandera. Aquí observamos la bandera, todo el cuerpo de la bandera y esta pequeña franja negra que tenemos donde dice Craft Paper Flag. Eso es lo máximo que se puede quemar. Y aquí dice quemado menor o igual que el 25% de la longitud de la bandera. La bandera tiene un ancho de media pulgada, entonces sería la cuarta parte
de media pulgada, estamos hablando de un octavo de pulgada. Entonces, este sería el segundo requisito. Para nosotros decir que este cable cumple con la prueba de la llama, requerimos otra condición adicional, que digamos, los pequeños pedacitos que se desprenden del cable no incineren el algodón que está en el piso, que está en el piso del recinto. Aquí es donde tenemos el tercer requisito. Entonces, los requisitos para que digamos que un cable no propaga la llama vertical o es resistente a la llama en estas condiciones, con esta prueba, es que estas tres condiciones se den. Que se dé la condición 1, que se dé la condición 2 y que se dé la condición 3. Es decir, la condición 1 ya hemos dicho que una vez retirado por última vez el quemador, el tiempo de duración de la llama no alcance los 60 segundos. Segundo elemento es que si la llama se siguiese propagando, no queme más de la cuarta parte de la bandera. Y el tercer requisito es que las esquirlas que se desprenden del cable en el proceso de quemado no incendien el algodón. Es decir, cuando ya esas pequeñas, llamemos chispitas que se desprenden, no caigan en el algodón y lo prendan. Así que si bien se desprenden estas pequeñas chispas, cuando lleguen al algodón ya están apagadas. Entonces, esto es una prueba que la mayoría de los cables debe cumplir, porque es una demostración de que el cable pudiese ser usado, no en condiciones de máxima rigurosidad, pero no es en sí, no es una antorcha, pues no representa un peligro muy abierto para las instalaciones. Y como dijimos, se aplica a la gran mayoría de los cables. Aquí lo que hay es un pequeño mostrario de diferentes tipos de cables. Hay una segunda prueba, un poquito más exigente, que es el ensayo de la llama vertical, que se designa por las siglas W1. Cabe señalar que el cumplimiento con la prueba de la llama vertical explicada anteriormente no acredita para que se coloque ninguna contramarca, es decir, no hace al cable diferente, no es un alegato que se puede esgrimir como elemento de calidad del cable y que deba ser marcado en la superficie. Este segundo ensayo también es ensayo de la llama vertical, pero se llama BW1, es un tanto diferente. Aquí no se retira el quemador, aquí se aplica por 15 segundos y después se retira, pero no se vuelve a aplicar hasta que la llama se extinga. Como explicamos esto, aquí digamos los primeros 15 segundos se coloca, se retira al finalizar los 15 segundos, pero no se vuelve a colocar si el cable no se ha extinguido. Es una variante en relación al caso anterior. En el caso anterior no es necesario este requisito, pues puede estar prendido y se retira y se vuelve a colocar indistintamente de que el cable esté o no prendido. Y todos estos tiempos, digamos, podrían contar para que el cable fallara, digamos, en las primeras aplicaciones, si es de una calidad cuestionable. En este caso, no. En este caso, solamente se vuelve a aplicar cuando la llama se extingue. Con eso se le da más tiempo a la llama de que agarre cuerpo. Por eso es que podemos considerarla como más exigente que la anterior. Si cumple con este requisito, es decir, y además, por supuesto, debe cumplir con el requisito 1 y 2 señalado por el caso anterior. Al finalizar este ensayo, el ensayo de la llama, debe hacerse el ensayo de la llama horizontal,
Aquí la variante es que el cable se coloca en forma horizontal y se le aplica la llama, pero ya no de la misma intensidad que se tiene con el quemador anterior. Aquí se apenas se colocan 225 vatios, que equivale a 765 BTU por hora, mientras en el caso anterior era 1700. Entonces se aplica por 20 segundos, se retira, perdón, no por 20 segundos, por 30 segundos, se retira y se evalúa, aquí es una sola aplicación de 30 segundos, se evalúa si la llama, el recorrido de la llama es como máximo 100 milímetros, debe ser igual, debe ser menor o igual a 100 milímetros o 10 centímetros. Si el cable cumple con esa condición y con las tres condiciones anteriores, es decir, que el tiempo que dure la llama sea menor a 60 segundos, que la llama no alcance más del 25% de la bandera y que no desprenda eh, partículas que quemen el algodón, y además cumple con la prueba esta última descrita, que es la prueba de la llama horizontal. Entonces decimos que este cable es adecuado y cumple con los requisitos para ser contramarcado BW1. Ya esto sí, el cumplimiento con esta norma ya se acredita poderlo contramarcar si se cumplen las condiciones 1, la condición 2, la condición 3 y la condición 4. Y de hecho, los cables que cumplen con estas cuatro condiciones son contramarcados BW1. Entonces aquí tenemos tres pruebas. La primera básica, que la gran mayoría de los cables deben cumplir. La segunda un tanto más exigente, que acredita contramarcar el cable con esta sigla BW1, lo cual da más seguridad y es una exigencia de muchos usuarios que estos cables, en lugar de ser cables normales, pues tengan esta condición por razones de seguridad. Por último, nos vamos a referir a una prueba también de llama, que es la prueba de la llama en escalera. Los cables, cuando se instalan, eh, generalmente se agrupan y se colocan en escaleras que pueden correr ya sea verticalmente u horizontalmente. En este caso, se pueden hacer grupos de cables que al estar sometidos, digamos, a fuego, a presencia de fuego, pueden generar situaciones apremiantes desde el punto de vista de seguridad. Entonces, esta prueba lo que, digamos, replica es la imagen o la forma en que estos cables se colocan en escalera y qué pasaría en caso de que hubiese un incendio. Aquí se presenta en primer lugar el equipo en el cual se lleva a cabo el ensayo, tal como los ensayos que vimos anteriormente. Se tiene una fuente de calor. Esa fuente de calor ya, como vemos, es más intensa. Estamos hablando de 20.515 vatios, lo cual equivale a unas 70.000 BTU por hora. Entonces vemos que es una fuente de calor intensa. Se disponen verticalmente. Aquí tenemos las dimensiones de la escalera. Tiene ancho 30, de alto algo así como 2,44. Y el ensayo consiste en a estas muestras, este set de muestras colocado en la escalera, aplicarles el quemador por espacio de 20 minutos. 20 minutos es un tiempo lo suficientemente largo como para que el conductor se caliente con esa fuente de calor tan intensa y se genere llama.
así es como luciría, digamos, la prueba real, donde vemos que hay sectores o hay conductores donde la llama ha avanzado más que en otros y vemos realmente el efecto que se produce. Pues es un incendio o luce como un incendio bastante escandaloso sobre los cables que se colocan en la escalera. En este caso, el cumplimiento está limitado al hecho de que la llama no alcance la parte superior de la escalera. Es decir, una vez que se aplican los 20 minutos del quemador que se retira, se observa la llama, no hay medición de tiempo en este caso, sino que simplemente se ve el avance. Esa escalera, en un cable que cumpla con estas condiciones, debe irse languideciendo hasta apagarse, pero si por alguna razón llegase a alcanzar la parte superior, y si llegase a consumir el cable completamente, pues evidentemente no sería un cable que podría ser certificado para esta aplicación. Si no alcanza la parte superior, los cables pueden ser eh, marcados como para uso en escalera, que es la sigla que aparece ahí for CT Use, además de otras que discutiremos en otra presentación. Pero esta es la prueba fundamental y nos acredita el cable para ser utilizado en escalera. Entonces hemos visto las tres pruebas más resaltantes: la prueba vertical, la prueba de la llama vertical, la prueba de la llama vertical pero BW1, cambiando la metodología, que además debe cumplir con el requisito de no conducir la llama horizontalmente. Y por último tenemos la prueba en escalera. Esto generalmente se aplica para cables gruesos. En el caso de los building wire, para el 1.0 en adelante. Y es una prueba muy utilizada, y realmente los cables que quieren estar en un mercado competitivo pues vienen con esta característica.